Amén. Amados, la semana pasada estuvimos predicando sobre la fidelidad de Dios y cómo Dios es fiel en absolutamente todas las áreas de la vida del creyente y hasta del no creyente. La Biblia nos enseña que el sol sale tanto para buenos como para no tan buenos. Y Dios todos los días extiende su misericordia a gente que uno quisiera como que el Señor se las llevara. No me estén mirando con esa cara como que ustedes no piensan eso. Vamos a ser sinceros. Aquí tenemos toda una lista de gente que le oramos a Dios: Padre, fuego para todos, piedad para ninguno. No. Pero si tú no quieres hacer el favor, Señor, y llevártelo, pues. Ciertamente, amados, Dios extiende su misericordia a todo ser vivo, a todo ser humano en la faz de la tierra. Dios siempre es fiel. Amados, hasta en esos momentos oscuros de nuestras vidas, en los que quisiéramos tirar la toalla, en los que nos sentimos como con deseo de rendirnos, en esos momentos también Dios es fiel. Dios es fiel siempre. Y ese fue el mensaje de la semana pasada. Dios es fiel. Y esta semana quiero predicarles bajo el tema fidelidad que honra a Dios. Porque la fidelidad de Dios también trabaja en nuestras vidas de tal manera que su fidelidad nos ayuda a serle fiel a Él también. Amén. Y en el día de hoy quiero usar un pasaje o un personaje bíblico para pues ilustrar el mensaje, el pensamiento, la palabra que Dios tiene para su pueblo. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 6. Vamos a estar hablando de Daniel mucho. Y ciertamente cuando uno llega a Daniel 6, ¿qué es lo primero que a usted le viene a la mente? Ay, que no están ahí. Ustedes tienen que leer su Biblia, ¿eh? Cuando uno habla de Daniel 6, lo primero que les llega a la mente al creyente es: oh, librado del foso de los leones. ¡Wow, Dios mío! Señor nos lo libró del foso de los leones, nos va a librar a nosotros también. Usted sabe, hay un peligro con la familiaridad. Cuando uno se familiariza mucho con un texto bíblico, con un pasaje, hay un peligro. Y el peligro es que uno asume que porque ya lo he escuchado tantas veces, ya sabe de qué se trata. Dígame amén o dígame ouch, pero dígame algo. Ya uno asume automáticamente: yo sé de qué se trata esto. Sí, a Daniel lo tiraron en el foso de los leones y Dios lo libró. Dios le cerró la boca a los leones. Aleluya. Dios anda cerrando boca de leones por sus hijos. Amén. Hay boca de leones que Dios no cierra. Es un mensaje para otro día. Pero uno es peligroso porque uno rápidamente asume que uno entiende de qué trata. Yo la primera vez que escuché de esto fue en la escuela dominical. Y obviamente como yo era niño, que me llevaban a la iglesia de manera voluntaria, no tenía opción. Cuando uno iba a la iglesia y le enseñaban estas historias bíblicas, pues yo crecí sabiendo que Dios libró a Daniel del foso de los leones, y para mí esa era la historia y ya. Pero hay mucho, amados, que uno pasa por alto. Y quiero que leamos el pasaje. Vamos a leer del 1 al versículo. Vamos a leer. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Digan conmigo, fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mucha lectura. Amados, quiero predicarles bajo el tema fidelidad. Fidelidad que agrada, fidelidad que honra a Dios. Ustedes han escuchado muchísimo hablar sobre Daniel, sobre los 3 amigos de él, Misael, Azarías y Ananías, que después le cambiaron el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego. Han escuchado mucho de las historias de ellos. Y cada vez que uno escucha de esta gente, siempre se enfoca en el milagro que Dios hizo en ellos, pero muchas veces no ve el trasfondo. ¿Y qué estaba ocurriendo en el momento que el milagro ocurrió? Valga la redundancia. Y para que tengamos un poquito de trasfondo, ustedes saben que el pueblo de Judá fue tomado cautivo por los babilonios unos 500 y tantos años antes de Cristo, casi 600 años antes de Cristo. Fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Pero después Dios levantó a los medias, a los persias, y ellos tomaron cautivo a Babilonia. Y entonces todo lo que estaba bajo el poder del imperio babilónico pasó entonces a ser parte del imperio de Persia, porque era más poderoso. Y a través de las escrituras o en el libro de Daniel, usted se da cuenta de varias cosas muy interesantes. En el primer capítulo, usted se da cuenta que desde
la toma, desde que se tomó cautivo el pueblo de Judá por los babilonios, lo primero que ellos quisieron fue cambiarle la identidad a ellos. Y lo hicieron, pues, cambiándole los nombres. Una vez le prediqué sobre esto. Cambiándoles la dieta, cambiándoles los nombres, la dieta, cambiándoles el idioma, cambiando prácticamente, absolutamente todo lo que representaba a quienes ellos eran, cambiando su tierra, obviamente, porque fueron llevados cautivos. Usted sabe todo esto porque ya lo ha leído muchas veces y ya le he predicado sobre esto. Y es importante que usted entienda que una fidelidad que honra a Dios, amados, recuerda quién es en Él. Una fidelidad que honra a Dios, no permite que el entorno le cambie. Usted sabe que en el capítulo 1, versículos creo que 7 y 8, nos dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Incluso hoy en día muchos hermanos en la fe, creo que en enero, en ciertos momentos de ciertas etapas del año, hacen el ayuno, lo que se llama el ayuno de Daniel. Se limitan a comer carne. Muy bonita la intención. Daniel no hizo un ayuno para ganar favor o para que Dios respondiera a oración. Si usted es de lo que hace ayuno de Daniel, no hay problema, siga haciéndolo, no estoy diciendo que esté mal. Pero yo quiero que usted entienda que el propósito del ayuno, Daniel lo deja en claro. No contaminarse con la comida ni lo que el rey bebía. Porque lo que el rey comía y bebía era dedicado a ídolos. Y la ley de su Dios le prohibía comer cosas que fueron dedicadas ¿a quién? A ídolos. Entonces, desde un principio, a Daniel se le cambió el nombre, se le cambió el lenguaje, se le quiso cambiar la dieta y desde un principio él está resistiendo a cambiar y ajustarse al molde de los que lo tomaron cautivo. Y esa es una fidelidad que honra a Dios. A pesar de todo esto y de ser inmerso en la cultura babilónica, amados, Daniel permaneció fiel a su identidad, fiel a quien él era, fiel a sus principios, fiel a la ley que los regía, fiel a su Dios. Antes de que Dios librara a Daniel del foso de los leones, Daniel había demostrado que era intencional a la hora de honrar a Dios. Ni un amén. Miren, quítenme esa cara de serio, sonría que Cristo le ama. ¿Ustedes tienen sueño? Hágame un cafecito por ahí para que me despierten. Amados, desde el inicio de la cautividad, desde el principio, a Daniel no le queda de otra más que, irse esclavo porque Dios así lo había determinado. Sin embargo, dentro de su situación de esclavitud, decide seguir honrando al Dios que los llevó esclavos. Pero ¿y qué locura es esta, Señor? ¿Cómo así? Me llevan esclavo y encima tengo que seguir honrándote. Estoy en una situación que no me agrada y encima tengo que seguir honrándote. Sí, así es. ¿Cuál es la queja más grande de su pastor? A ver si me conoce. ¿Quién lo dijo por ahí? ¿Cuál es la queja, Yerky? Los taxes. Jehová reprenda al diablo, Señor. Los taxes que yo odio. Miren. Los odio. Porque son taxes, that's the biggest scam ever. El engaño más grande, porque me sacan impuestos, ¿verdad? Y del dinero que me queda, tengo que pagar impuestos cuando compro comida. Tengo que pagar impuestos de propiedad de una casa que yo soy dueño. Tengo que pagarle impuestos a esa casa, ¿verdad? Y si la quiero reparar, tengo que ir a comprar materiales y pagar impuestos de un dinero que ya se le sacó impuestos. El Señor tiene que venir y desbaratar todo esto, ¿verdad? Esa es la queja más grave. Ese es el robo más grande, mis amados.
los impuestos. Sin embargo, hay que pagarlos. Hay que honrar a Dios. El Dios que puso la autoridad que me está sacando el impuesto, Señor, me están sacando mucho. Mira, a veces yo me pongo a calcular cuánto me sacaron y me da como un dolor de cabeza, así, me duele un dolor aquí. Yo digo, Señor, ven a buscarme pronto, porque yo voy a mandar a una gente para allá arriba, no sé. Pero se me entra un dolor aquí de este lado de la cabeza. Ay, amado. Y entonces, fidelidad que honra a Dios. Es fiel siempre. Es fiel siempre. Y Daniel estaba en una situación muy incómoda, como nosotros con los benditos impuestos. Pero tenemos que ser serios porque tenemos que honrar a ¿quién? Tenemos que honrar a Dios, independientemente de la situación en la que nos encontremos, amados. Debemos honrar a Dios. Otra cosa que aprendemos de Daniel, los puntos no están en un orden cronológico de eventos, pero igual yo quiero que usted entienda la idea. Dice el versículo 6:10 que acabamos de leer: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba, daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes de que el edicto fuera firmado. Amados, una fidelidad que honra a Dios, incluso bajo amenazas de foso de leones, ejemplifica su resistencia a conformarse con las pasiones culturales que rodean su entorno. Daniel eligió fidelidad a Dios sobre la seguridad de seguir vivo, figúrese usted, demostrando su lealtad únicamente al Dios eterno. Miren qué sucede. Yo más adelante voy a tocar un poquito más sobre este punto. Pero yo quiero que usted sepa que desde siempre el hombre, de una manera u otra, ha intentado destruir lo que Dios está haciendo con su pueblo. Cuando leímos el capítulo 6 nos damos cuenta que el rey Darío propuso en su corazón dividir el imperio y en 120 zonas, y esas 120 zonas iban a tener un gobernador, un sátrapa, el término. Pero esos 120 gobernadores iban a tener 3 presidentes. El término correcto es presidente, no gobernadores, 3 presidentes. Y la Biblia nos dice que de esos 3 había uno que era superior a todos, Daniel, porque había un espíritu superior en él. No una superioridad de que soy el mejor, para nada, sino una superioridad de que este está bajo la autoridad de un ser supremo a todos los dioses supremos, o diosesitos que andan por ahí. Para que me entiendan rápidamente, en los tiempos bíblicos, cuando una nación gobernaba, conquistaba a otra, la asunción automática era: el Dios de esta nación es más poderoso que el Dios de ellos. ¿Usted está entendiendo? Cuando los babilonios tomaron a Judá, entraron al templo, se llevaron todo porque asumían que el Dios de ellos era más poderoso que el Dios que Jehová. Por eso Nabucodonosor, cuando les dice a Sadrach, a Misac y a Abednego que qué Dios los va a librar a ustedes de mi mano, ellos les responden: rey, nosotros le servimos a uno que nos puede librar, pero si no nos libra, igual no nos vamos a doblegar. ¿Por qué? Fidelidad que honra a Dios. Entendían que ya su Dios le había dado una orden de no idolatrar, de no rendir pleitesía a imágenes o otros dioses que no fuera él. Ustedes me están entendiendo. Entonces Daniel tenía un espíritu superior, dice la palabra. Y el rey Darío lo notó y decía: aunque es parte de los 3, yo tengo que ponerlo por debajo de mí solamente, que solamente me responda a mí. Y obviamente la gente llena de envidia quiere destruir lo que Dios está haciendo desde siempre. ¿Y cómo lo hacen? Con la ley. No es nuevo, lo estamos viendo hoy en día, que hay naciones que están censurando ¿cómo se llama? El free speech, que están censurando la libertad de expresión con leyes. Nos quieren forzar con leyes para que digamos lo que otros quieren escuchar, con leyes. No es nuevo, es bíblico.
500 tantos años antes de Cristo ya estaba pasando. Sin embargo, Daniel escucha de la ley. Daniel, un hombre sometido bajo autoridad. Incluso, yo sé que es sometido porque Daniel servía a los babilonios y cuando entraron los persas que acabaron con todo el mundo, no acabaron con él. Él siguió sirviendo a otro imperio. ¿Usted me está entendiendo? Daniel tenía un espíritu superior y a través de la ley querían doblegar la voluntad de él y forzarlo a que entonces respete más la ley que respete a su Dios. Y nosotros estamos llamados a respetar la ley, ¿sí o sí? Aunque habemos algunos que cuando estamos en el freeway, que son 70 millas por hora, le damos 90. Esos son ustedes, yo no. Estamos llamados a respetar la ley, amados. Claro. Siempre y cuando la ley no nos mande a deshonrar a Dios. ¿La ley la respetamos? Claro que sí. ¿Nos sometemos a las autoridades? Siempre nos vamos a someter. Siempre y cuando la ley de ellos no nos mande a contradecir lo que la ley de Dios nos establece. Y Daniel tenía por costumbre orar 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén. Él lo hacía porque así Dios lo había establecido. Usted sabe qué está pasando hoy en día, que se quiere, desde siempre diría yo, se ha querido desvincular lo que es la fe de la política. Mírenme aquí, no hay nada más antibíblico que querer desligar la fe de la política. Si no me está entendiendo, lo voy a decir una vez más. No hay nada más antibíblico que desligar la fe en Cristo, en Dios, de la política. Nada más antibíblico. Incluso estamos en el lío que estamos ahora, precisamente porque un grupo de gente quiso desligar la fe de la política. Y lo que no supieron defender como hombres, ahora lloramos como niños. Bíblicamente hablando, la fe y la política siempre han estado ligados, porque Dios es Dios en todas las esferas de la vida. Dios es que pone reyes. Dígame de Esther, una posición política. Dígame del mismo Daniel, una posición política. Nehemías, le puedo hacer una lista aquí de gente, hombres de Dios, que estaban en una posición política. Si usted escucha a un pastor decirle que deje por las redes, miren. Si usted escucha a un pastor por ahí decirle que desligue la política de la fe, córrale a ese pastor. No se pueden desligar la una de la otra. Es antibíblico y todo lo que es antibíblico es antidios, anticristo. Y si ellos son anticristo, somos anti ellos entonces. ¿Usted me está entendiendo? Yo sé que esto no es lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero es bíblico. Y aquí enseñamos la Biblia. Están usando las leyes para doblegar al pueblo de Dios. Sí o sí. Comienzan limitando la libre expresión. Nos quieren cambiar el lenguaje. Cómo hablamos, cómo nos expresamos, porque si cambias el lenguaje, cambias la cultura. Y la cultura nunca debe ser lo que dictamine cómo un creyente vive, es la palabra de Dios. Y Daniel escuchó lo que dijeron, el edicto, la ley nueva, que no puede ser, 4 veces en el capítulo dice, la ley de Medas y Persas. 4 veces la menciona, no puede ser abrogada, no puede ser abrogada. Bueno, ¿qué me importa a mí que no pueda ser abrogada? Yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. ¿Por qué? Porque en Jeremías 29, vamos a leerlo. En Jeremías 29, Jeremías es a ellos que le está hablando. Por si usted no sabía. Jeremías 29 dice lo siguiente. A ese pueblo antes de salir, están ya por salir. Y el Señor le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todo lo de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, plantar huertos, comer del fruto de ellos, casaos, engendrar hijos e hijas,
Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Lo voy a dejar hasta aquí. Perdón, lo voy a dejar hasta aquí. Hay otro pasaje bíblico donde Salomón, en Primera de Reyes 8, 46, 52, dice lo siguiente, refiriéndose al pueblo de Israel, dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, hacia Jerusalén, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que ya se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubiesen llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad. Tú los sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Salomón, años, siglos antes de este acontecimiento, está diciendo: hey, si el pueblo peca contra ti, Señor, y tú los entregas a sus enemigos y se los llevan cautivos, cuando estén en su tierra, ellos van a orar de frente hacia Jerusalén, y tú escucharás la oración de tu pueblo. Y Daniel estaba haciendo lo que estaba haciendo porque esto es un mandato bíblico. Tiraron una ley, y la ley me dice que no puedo orarle a otro Dios, pero mi Dios me dice que debo orar hacia él, hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿a quién obedezco? Bueno, Señor, tú sabes que estamos aquí en la tierra, tenemos que someternos a las autoridades. Amados, cuando algo que le mande a hacer a usted contradiga lo que la Biblia dice, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué haremos? Fidelidad que honra a Dios. Fidelidad que honra a Dios. Estamos hablando de una situación de vida o muerte para Daniel. Vida o muerte. Sin embargo, el pasaje nos recuerda que él hizo tal cual solía hacer: ir y orar. No le quedaba de otra. Fidelidad que honra a Dios en medio de la adversidad. Ni un amén, ni un amén, ni un amén. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con esta gente? Despiértalos, Señor. Ay, Dios mío. Amados, y a través de leyes nos van a querer presionar para que nos conformemos a sus valores. Pero nosotros estamos llamados a resistir y permanecer fieles al mandamiento divino. Amén. Usted sabe qué pasó después de que pues lo tiraron a Daniel en el foso de los leones. Voy a evitar abundar en esa parte, obviamente, porque no quiero que sea el enfoque del mensaje.
Pero otra cosa es que la fidelidad que honra a Dios, la fidelidad que honra a Dios es una fidelidad que honra a Dios, valga la redundancia, en medio del exilio. La vida de Daniel, amados, nos enseña que la honra a Dios no depende de una posición religiosa, no depende de estar en un lugar sagrado, sino más bien de una vida vivida con integridad y devoción a Dios. Les voy a explicar por qué. Daniel estaba siendo fiel a Dios, no en una iglesia, no en una sinagoga, no rodeado de hermanos creyentes en la fe. Estaba siendo fiel a Dios en medio de una cultura completamente pagana y alejada a los principios, a los valores que él como judío tenía. Sin embargo, amados, nos remontamos al capítulo 1. Desde el inicio del libro de Daniel nos damos cuenta de que las convicciones de él están muy firmes para ser doblegadas por la cultura. Y hoy en día, más que nunca, se está usando mucho el desinformar. Se está usando mucho el manipular, el tergiversar la verdad, con fines de llevarnos a valorar lo que Dios aborrece y aborrecer lo que Dios valora. ¿Usted está entendiendo? Y no siempre tenemos la bendición de estar aquí. Aquí es fácil yo predicar a Cristo. Es muy fácil, sí o sí. Pues lo que yo hago todos los domingos. Predicar. Usted me da un tema ahora mismo y le hacemos un sermón de ese tema ahora mismo. ¿Cuál es lo que Dios me llamó? Y es fácil adorar a Dios aquí dentro de este ambiente en el que todos los que estamos aquí saben a qué vinieron. Usted sabe a qué usted vino, ¿verdad? Ustedes no saben a qué vinieron. Ustedes tienen que despertarse. La hora está ganando. Ustedes tienen que despertarse. Amados, es fácil honrar a Dios. Pero una fidelidad que honra a Dios no depende de dónde esté ubicado. Y honestamente hablándoles, esto soy yo aquí sacando cálculos matemáticos aquí, yo forzando, en buen dominicano, forzando el mingo. Yo creo que honra más a Dios una persona que le honra en un ambiente donde es difícil honrarle a un pastor que está predicando todos los domingos. Yo le voy a decir por qué. Pues yo estoy llamado a hacer esto. O sea, yo literalmente estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Dígame usted, ¿qué honra hay en eso? ¿Qué dice la Biblia? Tus obras son como trapos de inmundicia. Yo no puedo venir aquí a inflarme porque estoy predicando. No, yo simplemente estoy siguiendo órdenes. Ahí no hay mérito, honestamente hablándoles. ¿Usted sabe qué honra más a Dios? Usted en su trabajo, en lo pequeñito, siéndole fiel a Dios. En lo más simple. Eso para mí honra más a Dios que yo que estoy parado aquí predicando. Si usted me pregunta a mí, esa es mi opinión personal. Porque en su trabajo usted está llamado a trabajar. Sí o sí. Estás llamado a trabajar. Haz tu trabajo y ya. Ya todo lo otro es como quien dice, bueno, ya todo lo otro que usted quiere hacer ahí es, digo yo, parte de, o usted asume si quiere hacerlo. Pero honrar a Dios en un ambiente no cristiano, para mí el mérito es triple, si me preguntan. Y esa es la realidad que está atravesando Daniel. Es esclavo, tiene todas las de perder. Sin embargo, sigue honrando a Dios. Una fidelidad en medio de la ausencia de un contexto religioso. Figúrese usted. Donde no hay, tú no tienes, qué sé yo, no hay nadie como una adoración o algo por el estilo que te estén tocando ahí. No hay nada de eso. Tú estás en medio de gente pagana, de gente que no habla como tú, de gente que maldice, que dice malas palabras, de gente que te tiene mala voluntad. Es difícil honrar a Dios en medio de ese contexto. Sin embargo, para mí, si usted honra a Dios en medio de esa realidad, para mí usted tiene más mérito que yo, honestamente hablándoles. Y la fidelidad que honra a Dios independientemente del contexto en el que se encuentre.
Independientemente de la cultura, independientemente de la realidad, independientemente de todo. Yo he escuchado que todo el que llega aquí a América, creyente, se descarría. Eso es lo que he escuchado. Sin embargo, yo vine aquí, muchachos, y aquí fue donde Dios me alcanzó y me convertí. Pero yo sí he visto gente que vienen con un fuego de sus países y de repente se le enfría el fuego. ¿Por qué? Porque el contexto cultural de América es diferente al contexto cultural de nuestros países. Usted va a la República Dominicana, a la iglesia del pastor Ezequiel Molina, un miércoles, y hay como 7,000 personas congregadas. Y hay pocas. Usted ve el domingo y no caben. ¿Usted se imagina ir a la iglesia un miércoles? ¿Usted se imagina? Vamos a tener servicio este miércoles. Los quiero ver a todos aquí. Amados, el contexto en el que se encontraba Daniel no afectó su fidelidad hacia Dios. Porque el contexto no era qué determinaba qué tan fiel él sería. Su fidelidad era determinada por la fidelidad de Dios hacia él, le dio un principio. Amén. Y ahora paso a esta, la fidelidad que honra a Dios. Es una fidelidad que es fiel, valga la redundancia, en el servicio secular. ¿Por qué en el servicio secular? Aquí vamos a la parte política de la vida de Daniel. ¿Cuál era el propósito que el rey Darío quería darle a Daniel en el reino? Que el rey no sufriera pérdidas, dice el versículo 2 del capítulo 6. El propósito era evitarle pérdidas al rey. Fíjense esto. ¿Dónde está el versículo 2? ¿Y qué es lo que pasa con este? Este está como descarriado hoy, Dios mío. Pero Dios eterno, Padre, en el nombre de Jesús. Ok. Aquí está el versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, a los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. El propósito era que el rey no fuese perjudicado o que el rey no sufriera pérdidas. Daniel lo que tenía que hacer era asegurarse de que el rey Darío no iba a tener pérdidas, vamos a decirlo así. Amados, usted pudiera ver esto como algo ínfimo, qué sé yo, no sé. Hay gente que honra más, no sé, sienten más honra por gente que están predicando la palabra, por decir así. Vamos a decir, por un evangelista, un profeta, un hombre que va, un misionero, un pastor, lo que sea. Sin embargo, voy a recalcar que es fácil uno ser luz o uno ser quien uno es basándome en quien Dios me llamó a ser. Honestamente, miren, es fácil ser pastor. Bueno, no, lo dije mal. No es fácil pastorear. Bueno, sí, perdón. Es fácil ser pastor, lo que no es fácil es pastorear. Esa es la. ¿Usted me entiende? ¿Usted sabe por qué no es fácil pastorear? Díganme ustedes mismos, díganme. Oye, Mariel, que por nosotros, no lo dije yo, lo dijiste tú. Eso salió de la boca de Mariel. Amados, honestamente, es fácil para un misionero hacer lo que Dios le llamó a hacer. Es fácil para un evangelista hacer lo que Dios le llamó a hacer. Para un pastor es fácil hacer lo que Dios le llamó a hacer. Lo que no es fácil es trabajar y evitar que nuestro empleador sufra pérdidas. Yo creo que eso es más difícil. Porque vamos a hablar aquí, vamos a quitarnos la máscara, vamos a hablar, ser sinceros. Nosotros trabajamos por el pago. Dígame amén. Usted quiere trabajar, hacer su trabajo y largarse. Páguenme mi dinero y me voy y ya. Ahora nada más soy yo el único que trabaja así. Amados, todos trabajamos, no es por amor al arte que lo hacemos. No es como que nos despertamos, ay, voy a trabajar hoy. Déjame evitarle pérdidas a mi empleador. No, mi hermano, el empleador tiene la vida resuelta ya. Usted me está entendiendo. Es fácil hacer las cosas que uno está llamado a hacer. Difícil es honrar a Dios en las cosas pequeñas.
La labor de Daniel era sencilla. Evítale pérdidas al rey. Fíjense. Evítale pérdidas al rey. Amados, y les voy a hacer y espero que usted me entienda. Hay mucha gente aquí llamada a ministerios. Yo quiero que usted entienda esto. Ayúdame, Padre, a decir esto bien. Miren, la meta de muchos hermanos en la fe que están ejerciendo ministerio es poder un día dejar de trabajar para dedicarse a tiempo completo al ministerio en la iglesia. No está mal, honestamente es de mucha honra. Dígame amén. Es de mucha honra. Ciertamente, es de mucha honra. Pero yo particularmente a veces no lo veo muy bien. Porque yo he escuchado personas decir, yo voy de este trabajo porque aquí no tratan a uno bien. O por esto, o por Y, o por X o Y razón, usted sabrá. Y minimizamos nuestros trabajos porque de una manera u otra no están relacionados con nuestro ministerio. Es un error. ¿Usted sabe por qué? Porque usted es hijo de Dios en el trabajo. Usted es hijo de Dios en su casa. Usted es hijo de Dios cuando es padre, cuando es madre, cuando está limpiando caca, cuando está limpiando pipi, cuando está cocinando. Usted es hijo de Dios siempre. Y tal vez tú no ves eso como un ministerio, pero es lo que Dios te llamaba a hacer en ese momento. La palabra dice en Colosenses 3:23 que escucha bien, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. En tu trabajo secular, trabaja como que lo estás haciendo para Cristo. Ese es tu ministerio ahora. Eres empleador. Trata a tus empleados como tratarías a Cristo. Eres empleado. Trata a tu empleador como que Cristo es el que te está dando empleo. Eso es un ministerio. Que nosotros nos han mal formado, amados. Nosotros los cristianos de América Latina venimos mal formados. Y hay que resetearnos el chip. Y cuando usted me escucha decir esto, a muchos de ustedes como que le brinca el corazón. Usted no es cristiano solamente cuando esté en la iglesia. ¿Usted sabía eso? Mi carro es carro en la marquesina de mi casa y fuera de la marquesina sigue siendo carro igual. Aquí adentro somos creyentes y afuera también somos creyentes. Y estamos llamados a honrar a Dios siempre. Y la fidelidad que honra a Dios todo momento. Bueno, me toca cocinar. Soy madre que me quede en mi casa. Voy a cocinar como que le estoy cocinando a Cristo. Me toca ir a cumplir con un horario. Pues voy a cumplir con ese horario como que estoy trabajando a Cristo. Eso es lo que está haciendo Daniel. El espíritu superior de Daniel era ese. Un hombre sometido, un hombre que hacía su trabajo como que se lo estaba haciendo a su Dios. Amado, yo sé que esto choca porque queremos desligar una cosa de la otra. Y Dios es Dios en todas las esferas de la vida del creyente y hasta del no creyente también. Amén. Muy pocos amenes, pero usted me está entendiendo. Amados, volviendo al punto de atrás ahora para desarrollarlo un poquito más. La fidelidad que honra a Dios es una fidelidad que es instruida por la palabra de Dios. Digan conmigo, instruida por la palabra de Dios. Como les había dicho con anterioridad, ya de antemano Daniel sabía que tenía que orarle a Dios mirando hacia Jerusalén, porque había sido una instrucción que habían recibido ellos de parte de Salomón en la dedicación del templo a su Dios. Y el profeta Jeremías, en Jeremías 29, que tiene los famosos pasajes que todo el mundo saca de contexto, que yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, hermano. Predicamos de esos temas. Pero usted sabe que eso no fue dicho en un contexto individual. Eso no es una bendición, eso es a un pueblo que Dios le está hablando. ¿Usted me entiende? Y era gente que iba de camino a la esclavitud. ¿Usted te imaginas desde esclavo ahí encadenado? Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Y entonces me invocarás y yo te oiré. Pero en 70 años, no ahora. Que le digan a uno de ustedes así: sí, yo te voy a cumplir, te voy a responder todas las oraciones en 70 años, no ahora. Nos damos una descarriada.
Señor, ten misericordia. Amados, sin embargo, Daniel, había una pugna con un profeta que se llamaba Ananías y Jeremías, porque Jeremías estaba hablando de parte de Dios y estaba diciéndole al pueblo: ustedes van esclavos para Babilonia, ustedes pueden arrodillarse. Yo estoy aquí parafraseando y dominicanizando el pasaje. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran hacer ahora mismo. Ya Dios habló y se van toditos como esclavos para Babilonia. Y llega Ananías, uno de esos profetas que te profetizan lo que tú quieres escuchar, que te profetizan casa, te profetizan aviones y dinero y todas esas cosas. Córrale a esa gente, amado. Cristo no murió para que usted sea rico, Anyways, llegan uno de esos profetas que profetizan las cosas que la gente quiere escuchar y dicen: no, esto va a ser por 2 años solamente. Y Jeremías le dice: bueno, si tú estás hablando de parte de Dios, tu palabra se va a cumplir. Estoy parafraseando. Si estás inventando, te vas a morir. Y ese mismo año murió el profeta. Y el pueblo se fue cautivo 70 años. Daniel era un muchachito, tenía que tener, qué sé yo, un teenager. Y por 70 años Daniel permaneció fiel, esclavo, pero fiel, en una posición de bendición, porque quiero que usted sepa que la posición que Daniel tenía no era una posición de cualquier cosita. El tipo tenía una casa. En esos tiempos tener casa no es como ahora, que aquí todos tenemos casa. Gracias, Dios, Señor. Y el que no tenga, pues que el Señor le abra las puertas para que tenga casa. Amén. Pero amados, el tipo estaba aspirando a ser el segundo del reino. O sea, estaba en una posición desde siempre. Daniel desde siempre involucrado con los reyes. Es una posición que te pone en una posición de favor, valga la redundancia. El tipo estaba bien económicamente. Sin embargo, su realidad económica nunca fue determinante para su fidelidad a Dios. Demostrado a través de las Escrituras. Y era porque su fidelidad a Dios estaba basada en lo que él había aprendido a través de las Escrituras. Él estaba prácticamente poniendo por obra lo que Dios había mandado hacer. El libro de Jeremías es a ellos, a los que están cautivos, que le está diciendo. Y ya Dios le había dicho: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella. Oye, ora por tus enemigos. Porque si tus enemigos tienen paz, tú tendrás paz. Mi hermano, 70 años orándole a Dios arrepentido para que el Señor los devuelva otra vez a su tierra. Y Jeremías, en medio de la posición económica que se encontraba, el anhelo, el deseo era regresar a su tierra. Ya tenía más del 90% de su vida como esclavo, bien posicionado, esclavo, pero bien posicionado. Sin embargo, su anhelo era regresar a su tierra, porque ya Dios había predeterminado: usted tiene que orar, usted tiene que instruirse en la palabra. Había recibido un mandato bíblico. Y lo que Dios dice, amados, Dios lo dijo. La fidelidad de Daniel no surgió de un sentimiento personal, sino de obediencia a la palabra de Dios. Y nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que la quieren censurar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Gracias a Dios que la tenemos en papel ahora. La tenemos por si acaso, por si de repente la censuran en los dispositivos, aunque ya todo el mundo tiene su Biblia en su iPad y su celular. Pero ustedes me están entendiendo. Ustedes son gente inteligente. Amén. Yo les di un complemento y ustedes son gente inteligente. Amén. No me asusten. Amados, si me dejan aquí, que nos quedamos hasta mañana. Amados, la fidelidad no debe nunca medirse. La fidelidad que honra a Dios no se mide por el impacto cultural que usted tiene. Voy a explicar este punto. Daniel tenía un propósito en su trabajo. Yo espero que usted entienda esto que les voy a comunicar. El propósito, regreso a él, era evitarle pérdidas al rey. Todos tenemos un propósito en nuestros trabajos. Tenemos una labor que hacer. Esto les va a chocar mucho a ustedes, pero yo quiero que usted abra los ojos y me escuche.
Daniel no estaba intentando cambiar la cultura, como nosotros a veces queremos cambiar la cultura en nuestros trabajos. Nosotros queremos que todo el que está ahí se arrepiente y se convierta. Y le predicamos a todo el mundazo. Eso no está mal. Está bien, es un mandato bíblico. Tenemos que predicar la palabra. Pero el enfoque de Daniel no era ese. Su fidelidad era cumplir el rol para el que yo fui puesto. Usted sabe cómo usted es luz. Usted sabe cómo usted es luz. Honrando a Dios. Ser luz, ser luz nada tiene que ver con predicar. Cuando Cristo estaba diciendo que sean luz, se los voy a leer el pasaje. Usted después usted me dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz a los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras, para que vean lo que ustedes hacen y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nada que ver con predicar. Tiene más bien que ver con ser. Ser. Hey, predicar es fácil, facilísimo. Yo le puedo predicar a ustedes de cosas que no estoy viviendo. Es fácil. Pero ¿qué es lo que verdaderamente alumbra? ¿O qué es lo que verdaderamente trae gloria a Dios? Eso es lo que yo hago. Padres, no es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, es lo que nosotros hacemos. Sí o sí. Es lo que nosotros hacemos. Yo le puedo decir una cosa a mi hijo y hacer otra. Y ellos se dan cuenta. Yo le dije a ustedes que Misael me dijo, papi, pero tú vas a 90 y el sign dice 70 millas por hora. Y ahí vengo yo con la excusa, mijo, lo que pasa es que yo no siento la velocidad. No, de verdad, en serio, yo no la siento, yo no me doy cuenta. Yo le paso a los carros por el lado y yo creo que es que yo va muy despacio. Sí, es que yo veo estos pies, cuando me bautizaron dejaron los pies afuera, mi hermano. Pero mi hijo Misael me llamó la atención, porque él está viendo que lo que yo estoy haciendo como que no va de acuerdo con lo que él está viendo que la ley establece. Dice 70 y yo estoy viendo un 90 aquí. Es algo como que no me cuadra, papi. Y yo como buen padre, digo, mire, cállese la boca, usted no sabe. No. Eso es para que se ría, no le dije así. Me justifiqué, pero no le dije así. Amados, si usted se lee Mateo 5, Cristo dice esto antes de enseñar. Déjeme buscarlo para ser bien exacto, para no. Cristo le dice a ellos, hey, ustedes son la luz del mundo. Les dice esto antes de enseñarles sobre la ley, antes de enseñarles sobre la ira, antes de enseñarles sobre el adulterio, antes de enseñarle a la gente sobre el divorcio, sobre los juramentos. Cristo le está diciendo, hey, antes de ustedes hacer todo esto, tengan en cuenta que ustedes son luz. Ustedes son luz, amados, somos llamados a ser luz. Predicar está muy bien, predíquele a sus compañeros de trabajo que se arrepientan, balsa de impíos, arrepiéntanse. Pero no es tu rol principal. Tu rol principal es ser luz. Con tu honra a Dios. ¿Cómo tú honras a Dios? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Qué tan excelente eres haciendo lo que estás haciendo? Esa es la parte que le trae honra a Dios. Amados, fidelidad en lo ordinario. La Biblia no especifica que el rol de Daniel, solamente que le evitara pérdidas al rey, pero no de manera explícita nos dice con detalles qué era lo que tenía que hacer. Y yo creo honestamente que no lo pone porque no era como tan complejo, digo yo. Algo pequeño, algo sencillo, evítale pérdidas al rey. No sé las horas de trabajo que involucraba esto, pero no creo que sea tan complejo. Pero la Biblia nos recuerda
que el que es fiel en lo muy poco, también va a ser fiel en lo más. Cuando somos fieles en las cosas pequeñitas, se nos va a hacer más fácil ser fiel en todas las otras áreas de nuestras vidas. Y es esta fidelidad la que honra a Dios. A veces queremos ser fiel en lo más complejo y en lo más grande. Hey, ¿usted sabe cómo usted es fiel? Usted es fiel tratando a sus hijos bien, siendo un padre, una madre ejemplar, siendo un hombre trabajador, una mujer trabajadora. Usted es fiel cuidando a sus hijos yo creo que acá no tengo que decirlo, pero cuidando a sus hijos como que son sus hijos, con mucho amor. Usted es fiel cuando en las cosas pequeñas se esmera y les da tanta importancia como si fuera algo grande también. Porque el tamaño de la responsabilidad no determina la fidelidad de nosotros. Es llamado a ser fiel siempre, amados. Es llamados a ser fiel siempre. Y quiero cerrar con esto. Este mensaje para predicarlo 2 veces, ¿verdad? Todo domingo, muy largo. Miren, Daniel ser librado del foso de los leones fue un milagro. Fue un tremendo milagro. Pero la historia, el propósito de la historia no es enseñarnos que Dios nos puede librar del foso de los leones. Porque incluso en el siglo I, muchos cristianos murieron devorados por leones. Cristianos fieles. Hubo uno que le oró al Señor y dijo: Señor, que los leones me coman completito para que los restos míos no sean carga para mis hermanos. Hubo hermanos que en la fe, que los leones se los llevaron. Así como hay personas por las que uno ora y Dios las sana, y hay otras que uno ora y lamentablemente se van con el Señor. El propósito de la historia no es enseñarnos que Dios puede librarnos del foso de los leones. El propósito es enseñarnos la fidelidad de Daniel. Que Daniel era tan fiel que cuando entró un empleador nuevo, un imperio nuevo, Daniel se llamaba Daniel. Si usted se lee el pasaje 6, Daniel le decían, no le decían Belsasar, como le decían los babilonios. Su identidad permaneció fiel. Daniel permaneció fiel en medio de la cautividad. Daniel permaneció fiel en medio de la comodidad económica que le traía la posición. Daniel permaneció fiel en todo el sentido de la palabra. No dependía de nada externo más que de la palabra de Dios. Era lo único. Y el Daniel capítulo 6, eso es lo que nos quiere enseñar. Lo que nos quiere recordar. Y como resultado de esa fidelidad, a Dios le dio deseos de librarlo del foso de los leones, porque el propósito que Dios tenía con él no había terminado. Pero recuerde que esta gente estaban dispuestos a eso y más. Dios libre o no libre. Sadrach, Mesach y Abednego, si el Señor nos libra, pues nos libra del horno. Si no, pues ni modo, no nos vamos a doblegar ante el estatua. Es resaltar la fidelidad de un pueblo que ha decidido que el Señor sea su Señor y sea su guía, amados. El foso de los leones, secundario. La fidelidad que honra a Dios la vemos a través de la vida de este hombre. Pónganse de pie. Como tenemos un enemigo que siempre está activo, tratando de robar la palabra, les voy a decir esto. Miren, el propósito del mensaje no es que ahora usted tenga la meta de ser el más fiel de todos los fieles. Porque seamos honestos y sinceros, vamos a flaquear. Hay áreas en las que flaquearemos. Amén. Porque no somos perfectos. Pero ¿sabe qué es lo que me trae más consuelo? Que Dios lo sabe. Igual Dios decide enviar a su Hijo a morir por gente imperfecta. ¿Por qué le digo esto? Porque usted escucha el mensaje,
Usted piensa en Daniel y rápidamente asume que ese es el estándar. Ciertamente, quisiéramos que fuera el estándar. Yo quiero que usemos a Daniel como el estándar de fidelidad, pero probablemente nos quedemos cortos. Y es allí donde entra la gracia de Dios. De que ciertamente yo voy a dar el 150%. Voy a dar el 150% que tengo que dar para ser fiel en todas las áreas de mi vida. Señor, pero probablemente te falle en una que otra. Amados, no permitan que el enemigo les robe la palabra. No se descalifiquen. Recuérdense, el mensaje de la semana pasada. Dios siempre es fiel. La fidelidad de Dios no depende de tu fidelidad. La fidelidad de Dios hacia ti depende ¿de quién? De Dios. Es de Él que depende. No estoy, siempre hago el disclaimer, no estoy aquí avalando el pecado ni justificándolo. Yo le estoy hablando a gente como yo que tiene batallas, que tiene luchas y que quiere darle lo mejor a Dios. El propósito es que usted siga enfocado. Falló hoy, arrepiéntase y pida perdón, que Dios le va a perdonar. ¿Usted sabe por qué yo sé que Dios le va a perdonar? Porque Dios nos mandó a perdonar 70 veces 7 al que nos ofende. No son 70 veces 7 y ya no. Si me ofende 70 veces 7 hoy, lo perdono hoy. Si mañana viene con la misma ofensa, tengo que perdonarlo otra vez. Entonces, si el Creador me dio el estándar para perdonar, yo entiendo que el estándar de Él es más alto para perdonarnos a nosotros. Así que no se me desanime. Pónganse en su meta serle fiel a Dios. Claro que sí. Pero cuando flaquees, recuerda que no depende de ti, depende de Dios. Enfócate en Él. Oramos, iglesia.